Bueno, pues damos gracias al Señor porque nos da la bendición de regresar a Deuteronomio y esta noche planeamos terminar el capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Recuerden que en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio el Señor nos da una historia de Israel, de la nación de Israel, desde su pasado hasta su presente, en el momento cuando esa segunda generación de israelitas que salieron del Éxodo oyeron Deuteronomio, hasta su futuro. Pasado, presente, en el momento que oyeron por primera vez Deuteronomio, y futuro. Y futuro incluso en nuestro día, como planeamos explicarlo. Y todo esto con la meta de exhortarlos a obedecerlo. Recuerden que hemos dividido los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio en tres partes. Esta es la manera, creemos, más natural de entender el texto. Aquí en Deuteronomio capítulos 29 y 30 vemos tres épocas de Israel que te motivan a obedecer. Tres épocas de Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, vimos el pasado de Israel. Ahí en Deuteronomio 29, 1 al 8, empezamos la semana pasada en segundo lugar con el presente de Israel, que va desde el versículo 9 hasta el 29 de Deuteronomio 29. Prácticamente el pasado y el presente para cuando oyeron esto por primera vez esos israelitas, lo cubre el capítulo 29 y el capítulo 30 cubre el futuro para ellos e incluso también para nosotros. ¿Cómo? Si el Señor quiere, planeamos estudiarlo. La última vez que estuvimos en Deuteronomio, la semana pasada, llegamos hasta el versículo 18. Entonces, planeamos retomar nuestro estudio en esta noche, si Dios quiere, a partir del 19 y llegar hasta el 29. Pero antes de entrar ahí, vamos a leer el texto para que recordemos cómo encaja lo que planeamos estudiar con lo que ya estudiamos y haremos algunos comentarios de repaso breve. Deuteronomio 29:1, vamos a comenzar a leer a partir de ahí. Recuerden, aquí está el pasado de Israel, versículos 1 al 8, Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Explicamos que esto, creemos, se refiere a que renovó, por así decirlo, el pacto con ellos. Los llamó a que se comprometieran con ese pacto que sus padres habían hecho con el Señor ahí en el monte Horeb. Es prácticamente, creemos, una ratificación del antiguo pacto. Explicamos que no todo comentarista está de acuerdo con esto. Cuando estudiamos Deuteronomio 29:1 explicamos por qué creemos que esta es la interpretación que creemos es la que es más convincente, pero continúa el texto, versículo 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Lo habían visto, recuerden, habían sido prácticamente menores de 20 años cuando habían visto esto. Años atrás, recuerdan ustedes, porque cuando esta generación que escuchó esto, este grupo de israelitas escuchó esto de Deuteronomio 29, ellos eran menores de 20 años cuando vieron los versículos 2 y 3. Versículo 4, pero hasta hoy, muy importante esto, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Muy importante este texto, recuerdan, acampamos ahí. En otras palabras, vieron con sus ojos físicos, versículos 2 y 3, oyeron con sus oídos físicos, sí, pero versículo 4, no tenían entendimiento para comprender en términos espirituales eso, cómo eso reflejaba la gloria de Dios, cómo esas señales que vieron en los versículos 2 y 3, cómo todo eso
apuntaba al Señor. ¿Qué significaba en términos espirituales? No porque hubiera algún significado oculto, místico, sino porque el versículo 4 indica que estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Explicamos que es como cuando Dios te salva a ti, cristiano, y ve el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida, tu pariente inconverso. Ve cómo has dejado el pecado, ve cómo la dirección de tu vida ha cambiado, y lo ve y dice, oye, qué bien, hombre, qué bien, te has reformado, pero no entiende que Dios lo ha hecho a través del Espíritu Santo en base a los méritos de Cristo. No lo entiende y sigue amando su pecado. Algo parecido así vivieron ellos. Y dijimos que versículo 4 es muy importante, que el texto dice, véanlo de nuevo, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Vimos que este versículo indica con claridad que es la obra de Dios. Dios tiene que regenerar, Dios tiene que dar vida nueva, Dios tiene que dar la capacidad al ser humano para comprender quién es Él, quién es Dios, quién es su condición delante de Dios, el pecador, y cómo solo a través de Cristo, mediante la fe únicamente, por gracia únicamente, para la gloria de Dios únicamente, cómo es solo la obra de Dios. Solo Dios lo puede hacer, nadie más. Y vean ustedes, versículo 5 continúa, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Sobrenatural, literal, así fue, esto fue sobrenatural. No se había desgastado ni su vestido ni sus sandalias. En esos 40 años, esto es un milagro. De nuevo, aunque tengas zapatos de llanta así de que nunca me verás descalzo, por 40 años, aunque digas, no, pues yo tengo unos desde que era jovencito, tengo 60 años, tengo 20, tengo los mismos zapatos. Bueno, porque son así, ¿no? Un suelón así que ahora está así, a la mitad. No. Esto es sobrenatural. Versículo 6. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. De nuevo, no habían comido, no habían bebido de manera normal. Esto es, no siguiendo el proceso normal de obtener alimentos a través de un animal, a través de cultivar plantas, cosechar plantas y también la uva, cosechar la uva para beber de su fruto o agua en términos de la providencia de Dios en su creación. No, Dios les había dado de comer a través del maná, ¿se acuerdan? Dios les había dado de beber de manera sobrenatural. Entonces, esto era milagroso y esto lo hizo Dios, versículo 6, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios, para que supieran quién es Él, cuán glorioso es Él. Dios lo hizo con ese fin, para su gloria, para exaltarse, pero ellos no lo entendieron porque, versículo 4, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Pero eran responsables, como todo ser humano es responsable. Tú no puedes en esta noche decir, bueno, si yo no soy cristiano es porque Dios no me ha dado corazón para entender, no me ha dado una mente para comprender el Evangelio. Por lo tanto, si muero así y termino en el infierno, es culpa de Dios, no mía, porque Dios no me ha dado un entendimiento para comprender el Evangelio. No, así como los israelitas, la palabra de Dios enfatiza la responsabilidad del ser humano. Si tú en esta noche todavía no te has arrepentido y creído en Cristo para salvación, todavía no has dejado tu pecado, todavía sigues aferrándote a tu pecado, no es culpa de Dios, no es porque Dios no te ha dado corazón para entender, es porque tú amas tu pecado. La Biblia es clara, Romanos 1, no tienes excusa. Juan 3, 19 y 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si tú todavía no te has arrepentido, la culpa la tienes tú tienes esa responsabilidad. No culpes a Dios diciendo que es porque Dios no me ha dado un entendimiento espiritual, por eso
sigo amando mi pecado, deleitándome en mi pecado. No, no quieres venir a Él porque prefieres los placeres temporales del pecado. Tú eres responsable. Y por eso, si Dios te quita la vida hoy en esa condición, vas a recibir lo que es justo. Vas a recibir lo que Dios te debe. Vas a recibir lo que mereces. Juicio eterno en el infierno. Entonces, en el caso de los israelitas, habían visto los milagros de Dios. Dios había hecho esto para que, versículo 6, supieran que yo soy Jehová vuestro Dios. Vieran su gloria, lo conocieran a Él. Y versículo 7 continúa, 29:7, sigue hablándoles del pasado. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos, y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Esta fue una probada de lo que Dios haría con ellos como parte de su promesa, en su gracia, en su amor. Su responsabilidad, ¿cuál era? Versículo 9. Y esto nos lleva del 9 al 29 al presente de Israel para esa época. Presente de Israel de 9 al 29. Ya les dijo, versículo 1 al 8, miren, ustedes han visto el poder de Dios manifestado en cómo los sacó de Egipto, versículos 2, versículo 3, cómo en estos 40 años los ha sustentado, los ha mantenido con vida, no les ha faltado nada, versículo 5, 6. Han visto el poder de Dios, versículos 7, 8, en victorias militares, lo han visto. Y por cierto, hermanos, recuerden algo muy importante, en estos 40 años, y lo vemos a lo largo de prácticamente Éxodo a Deuteronomio, no se enfermaban, no tenían problemas de estómago como Norma. Norma García no es que no tenga problemas de estómago, que quede claro. La norma era, perdón, quise decir Norma Soria, me traicionó. Un chascarrillo santo y para los Soria. Hay una hermana en México que se llama Norma García. Me engañó mi mente, hermanos, aquí, regresando a 10 años a la iglesia en México, perdón. Bueno, el punto es que el Señor les había dado todo. Como norma, de nuevo, la norma era que no habían tenido problemas de salud. ¿Cuándo fue cuando tuvieron problemas de salud a lo largo de sus viajes en el desierto? Cuando ellos, ¿qué? Pecaron. Es increíble. Cuando pecaron. No tuvieron problemas de anemia, no tuvieron problemas de gripe, no tuvieron problemas de nada físicos. De nuevo, esto fue sobrenatural. Como lo fue sobrenatural, versículo 5, el que no se desgastó el vestido, el alimento, Dios protegió su salud. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Independientemente de su edad, esto es lo que muestra el poder de Dios. Es una probadita de que Él es, versículo 6, Jehová vuestro Dios. Por eso tenían que obedecer, ellos tenían que preocuparse por esto. Versículo 9, guardaréis pues, esto es, en base, versículos 1 al 8, en base a los versículos 1 al 8, en base al pasado, en base a cómo Dios mostró su fidelidad, su poder, su amor, su gracia hacia ustedes, versículo 9, obedezcan. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Una muestra de cómo van a prosperar, versículos 1 al 8. Ya lo habían vivido. El Señor les dijo, miren, ahí está, lo han vivido. En los últimos, versículos 5, 40 años, no van a tener problema, van a prosperar, versículo 9. En términos de que Dios los va a bendecir materialmente, físicamente, no necesariamente sobrenaturalmente, milagrosamente como lo hizo en el Éxodo, pero se los dijo, recuerdan, en el capítulo 28, lo vimos a detalle. Tú me obedeces y vas a tener salud, vas a tener abundancia de prosperidad material. ¿Se acuerdan? Ahí estaba. Y continúa versículo 10, Deuteronomio 29, 10. Recuerden, aquí empezamos a ver un énfasis fuerte a partir del versículo 9 y lo empezamos a ver la semana pasada, vamos a repasarlo aquí.
un énfasis muy fuerte en la responsabilidad de Israel. ¿Recuerdan? Y vean ustedes la soberanía, la sabiduría perfecta de nuestro Dios. En el 4 les dijo: hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender. No fuera a ver ahí algún israelita que tomar esto, como hoy día muchos que conocen algo del cristianismo y justifican su pecado diciendo que Dios no les ha dado la capacidad de entender. No. Dios les dijo, versículo 9, tienen que obedecer. La implicación es que tenían aquí que arrepentirse, creer como cualquier otra persona hoy día, aunque no seamos la nación de Israel. Tenían que reconocer: Señor, quiero obedecerte, quiero amarte como me mandas, pero no puedo, ayúdame. Sé propicio a mi pecador, Lucas 18. Así es como se salvaban antes de la cruz, así es como se salvan después de la cruz, nos salva el Señor después de la cruz. Reconociendo: Señor, soy un pecador vil que no puedo amarte con todo mi corazón, mente, alma, fuerzas, como dice Deuteronomio 6, como me lo has mandado. Quiero reflejar esa relación. Un israelita debería haber pensado así. Quiero expresar este amor que tú me mandas como tu pueblo escogido, esta relación de pacto como me lo mandas aquí, en Deuteronomio, por ejemplo. Pero, Señor, peco, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Entonces, si hubieran tenido esa actitud correcta, como muchos la tuvieron, la mayoría no, ¿verdad? Entonces, el Señor habría hecho lo que hizo con Abraham. ¿Recuerdan en Génesis 15? Creyó Abraham a Dios y ¿qué? Le fue contado por justicia, declarado justo. Y a partir de ahí, por la capacidad que el Espíritu Santo les hubiera dado, entonces habrían guardado las palabras de este pacto. Recuerden, la ley nunca fue dada para salvarlos, sino para mostrar la santidad de Dios, Romanos 7, para mostrar su pecado, para apuntarles a Cristo, aunque aquí no tenían tanta información de Cristo, no lo habrían entendido tanto como más adelante, pero era decir: Señor, yo no puedo, ten misericordia. Y recuerden, todo el sistema sacrificial era para apuntar: no puedo, por eso tengo que matar otro animal. Era una carnicería, recuerden. Y el creyente genuino otra vez habría entendido: sabes que yo no puedo, yo merezco morir en el lugar de ese animal. Y el Señor habría ido revelando con las generaciones sucesivas para que cuando llegara el Señor, como lo va a explicar Josías, si Dios quiere, en Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los israelitas que habrían vivido allá en Juan 1, que habrían entendido, que tuvieran un corazón prácticamente humilde, quebrantado por la gracia de Dios, que creyeran, habrían dicho: todos esos animales a los que sacrificaron nuestros antepasados y nosotros apuntaban a Él. Él es, a esto apuntaba. Él es aquel que muere en nuestro lugar, que realmente satisface las demandas de la ley justa de Dios. Entonces, versículo 10, vean el énfasis aquí en su responsabilidad. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Vean esto, toda la nación de Israel dividida en varias categorías. 10, empiezan los líderes, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales. Ahora, todos los varones de Israel. Versículo 11, vean, no deja a nadie afuera. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Y ahora vean los de la labor más baja en el versículo 11. Desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Todos, no dejó a nadie afuera. ¿Para qué? Versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta, o explicamos, corta hoy contigo. Esto es contigo, a nivel individual, también a nivel colectivo. Todos, vean esto, de manera personal, individuo por individuo, tenían que entrar en este pacto, y obviamente a nivel colectivo como nación también. Tenían esa responsabilidad. Versículo 13, para confirmarte hoy. El hoy, ¿recuerdan? Se repite varias veces aquí para enfatizar que era ese momento. Ellos eran responsables. Ellos los que estaban oyendo en ese momento. Versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo
y para que Él sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. De nuevo, esto es continuidad. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo que les está hablando aquí a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Muy importante esto. Vean la fidelidad de Dios y al mismo tiempo el énfasis en la responsabilidad individual de Israel. Muy importante esto, hermanos. No había excusa para nadie. ¿Lo ven esto? Es una implicación importante que explicamos la semana pasada. No puedes, como una implicación práctica, recuerda, no puedes culpar a nadie por tu pecado. Puede haber gente a tu alrededor, puede haber circunstancias que te tientan a pecar, pero al final el que decide si le entra o no al pecado eres tú y solo tú. Y recuerden, más como cristianos, en un sentido somos doblemente responsables. En general, cualquier ser humano, Santiago 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Pero más como cristianos tenemos menos excusa. Nadie tiene excusa. Como cristianos menos. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu está en nosotros. El Señor produce en nosotros así el querer como el hacer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Recuerdan? Soportar. Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Esto nos anima en la aflicción. Pero esto también implica nuestra responsabilidad, porque escucha, si Dios siempre te da la gracia necesaria para que seas obediente, cuando pecas es por culpa de ¿quién? Tuya, mía. No es porque, oye Señor, es que me mandaste, estaba en esta situación, la prueba era de volumen 10 y me das gracia a volumen 8, pues me faltó 2. No, siempre hay gracia que está al nivel de la prueba. Cuando nosotros escogemos pecar es porque preferimos darle la espalda al Señor. Preferimos amarnos a nosotros, amar nuestro placer antes que la gloria de Dios. Preferimos adorarnos a nosotros antes que adorar a Dios. Preferimos los placeres temporales del pecado que el gozo de andar en el Espíritu. Entonces, aquí el Señor les está enfatizando esto, responsabilidad personal. Versículo 14, vean, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy entre vosotros, con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Estas son generaciones sucesivas. Esto apunta a la fidelidad de Dios en base al pacto que versículo 13 hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Esto apunta a que Dios es incambiable. Esto apunta a que si Israel fallaba, si fallaba algo en el pacto, iba a ser culpa ¿de quién? De Israel. Y lo va a enfatizar en el capítulo 32. Ahora vean esto, versículo 16. Continuamos aquí repasando brevemente. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Lo habían visto y de nuevo, esto los hacía más responsables. Vean el énfasis ahí. Lo habían visto. Versículo 18, una advertencia, ejemplo. 18, hasta aquí llegamos la semana pasada, el 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, no importa quién fuera, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Vean, hermanos, y explicamos esto. Aquí hay una mini teología de la tentación y el pecado. El pecado empieza en el corazón, en la mente, en los deseos. Aquí tienen ustedes resumido en Deuteronomio 29, 18, Santiago 1, 13 al 16. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Si su corazón se apartaba de Dios, versículo 18, se iba a manifestar externamente en ir a servir a los dioses de esas naciones. Y explicamos, recuerdan, la importancia de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros deseos, nuestros pensamientos, enfrentar la tentación a nivel interno. Recuerden,
el pecado externo es el final de un proceso que inició en la mente, en los deseos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que estar evitando el pecado a nivel de deseos, de pensamientos, escondiéndonos, por así decirlo, debajo de la palabra de Dios por el poder del Espíritu. Entonces, versículo 18 les advirtió esto, y al final del 18 les dijo, con esto terminamos la semana pasada, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y dijimos, eso habla de la influencia mala, que si alguno de ellos, versículo 18, se apartaba en su corazón del Señor, se volvía a la idolatría, otros que estuvieran en la misma lucha, que quisieran pecar igual que la otra persona, iban a ser alimentados por el pecado del otro. Se potenciaría el pecado. Porque si yo peco y tú también quieres lo mismo, me ves y dices, oye, pues sí, claro, alimenta el fuego de la tentación y tú eres responsable por tu pecado, yo soy responsable por el mío. Y dijimos que esto haría que se multiplicara, hablando de la influencia negativa del pecado. Algo así como un poco de levadura leuda toda la masa, misma idea de influencia negativa. Y versículo 19, vean esto, hablando de ese hombre o mujer del 18, retomamos aquí el estudio. Aquí vienen más detalles de lo que pensaría la persona del versículo 18. Esa persona, recuerden el 18, vean de nuevo el texto, en el 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, la idea es, al oír la palabra de Dios que estaban escuchando en ese momento, la advertencia de que si pecaban serían juzgados, versículo 19, él, ¿quién es el él? El hombre, el varón del 18 o mujer, él, 19, se bendiga en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Él se bendiga. A partir del hebreo, esa frase, él se bendiga, como alguien explicó, la idea es que él se exalte sobre otros, se ve a sí mismo como superior sobre otros en su corazón, vean el 19, en su mente, esto es, en silencio, en sus pensamientos. ¿Qué está pasando aquí? El hombre del 18, cuyo corazón se aparta del Señor, en el 19, oye la palabra de Dios y al oírla se ve como superior, se ve por encima de los demás y piensa esto, 19 al final, tendré paz, aunque ande en la dureza. En el hebreo, la obstinación o la rebeldía es la idea de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Qué es eso al final del 19? Esta última frase parece haber sido un proverbio, una frase. Se podría traducir como lo traduce una versión: esto traerá desastre en la tierra regada como también en la seca. La idea es esta, que tal como lo advirtió en el versículo 18, su pecado contribuiría a que Dios juzgara a todo Israel. En otras palabras, este es un cínico. Si voy a pecar y Dios va a juzgar a todos. Esa es la idea. Este es un cínico. Este es alguien que oye la palabra y dice, pues me aparto del Señor. A mí no me va a pasar nada. Dios va a juzgar. ¿Qué? ¿Voy a pecar y Dios va a juzgar a Israel? Sí, cómo no. Esa es la idea. Este hombre tendría la misma mentalidad de Satanás cuando le dijo a Eva, no morirás. Es la idea, no morirás. En otras palabras, no es verdad lo que Dios dice. Dios dice que me va a juzgar si peco, pero no me va a pasar nada. Voy a estar en paz incluso si peco. Esta es la idea. Vean la arrogancia. Vean la actitud blasfema, desafiante. Esto caracteriza al corazón humano en su estado de muerte espiritual. Esto refleja la falta de entendimiento espiritual que vimos en el versículo 4, de la persona a quien Dios no le ha dado corazón para entender. Pero ¿saben una cosa? Y eso es por eso que le predicamos el Evangelio a nuestros parientes inconversos.
Pues que Dios juzgue a todos. Ahí voy a estar con mis compadres emborrachándome. Blasfemo. No les importa, no creen. Pero vean, hermanos, que aunque ciertamente esto se aplicaría en primer lugar al inconverso, al que no tiene entendimiento espiritual, aquí aprendemos en los versículos 18 y 19 verdades de la tentación y el pecado, porque incluso como cristianos llegamos a pecar de esta manera. Cuando toleramos el pecado en nuestro corazón, vean la secuencia de nuevo 18 y 19, comienza con pensamientos, deseos pecaminosos en el corazón, aunque entiendo, al menos intelectualmente, que Dios dice, no hagas esto porque te expones a mi disciplina, pero ahí entra yo por mi propia iniciativa, por mi propia responsabilidad, yo empiezo a pensar, a mí no me va a pasar nada. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Lo hemos vivido. A todo, yo no, ¿por qué? Esa es soberbia. Me veo como por encima del resto. Ellos sí, pero yo estoy en una categoría especial. Es la implicación. ¿Se dan cuenta? Es un engaño. A mí no me va a pasar nada, aunque Dios promete juzgar el pecado. Realmente no me va a juzgar. Y tratamos a Dios como mentiroso. No moriréis, no morirás. Aunque Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto, no morirás, sino el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de pensar no bíblica del mundo que alimenta nuestros deseos pecaminosos. Nos inventamos mentiras para justificar nuestro pecado y de esta manera pecar. Nos refugiamos en nuestra mentira. Hermanos, Dios no es mentiroso, el mentiroso siempre somos nosotros. Antes, como dijo Pablo en Romanos 3, ¿recuerdan? Aplicando el principio, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, hermanos, el mentiroso siempre soy yo, cuando yo me invento estas mentiras. A ese hombre del versículo 19, ese soberbio que inventara, que imaginara la mentira, la fantasía de que podía pecar y que a él no le iba a pasar nada, que Dios no lo juzgaría, vean cómo lo trataría el Señor, versículo 20. Y vean, hermanos, por favor, aquí podemos acampar un rato, porque aquí hay teología rica, doctrina del hombre, del pecado. Vean cómo el Señor nos conoce. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra. Vemos esto y decimos, sí, igualito. Yo pienso, cuando peco, llego a pensar así. ¿Cuántas veces he pensado así? O veo a mi hijo o a cualquier otro, como ilustración, ¿no? Cualquier otro inconverso, cualquier otro hermano, cualquier otro individuo que profesa ser cristiano y está luchando con el pecado, la tentación, y empieza a hablar con él y ves esta manera de pensar y dices, ¿pero qué le pasa? ¿Qué no sabe? ¿Piensa que Dios no lo va a juzgar a él cuando él sabe lo que la Biblia dice? Aquí está. Aquí está. Y vean en el 20, ese soberbio del 19 que imaginara la mentira de que podía pecar y que Dios no lo juzgaría, versículo 20, así lo trataría el Señor. Advertencia para estos israelitas y nosotros. 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y sus celos sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. La idea es que acabaría con él a tal punto que nadie se acordaría de él. No quedaría rastro, ni siquiera de memoria. Versículo 21, hablando de este mismo soberbio del 19, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Deuteronomio, como en el capítulo 28. Realmente en términos globales todo el Pentateuco, pero aquí, versículo 21, parece referirse aquí al libro de la ley Deuteronomio, como en el capítulo 28. Y la idea del 21 es esta. Dios sería fiel en cumplir su palabra al juzgarlo de esta manera. Lo que ese israelita soberbio imaginó
que Dios no le haría, Dios lo haría, tal y como lo había escrito en su palabra. De nuevo, el énfasis aquí es que cada israelita era responsable de manera individual por su pecado. Y vean la justicia perfecta del Señor al apartar a este impío en particular de manera individual, de manera personal para juzgarlo. Esto muestra algo de su justicia perfecta. Trataría con él de manera personal, particular. Dice el 20, no querrá Jehová perdonarlo. Versículo 20, su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición. Dios lo trataría de la manera que lo merecería. De nuevo, junto con todo ser humano, tú eres responsable delante de Dios. Junto con todo ser humano, Dios te va a juzgar tal y como lo ha establecido en su palabra, sin imparcialidad, sin tendencias, sin favoritismo. Juzgará a cada uno según sus obras. Eso apunta a la perfección del juicio de Dios, objetivo, imparcial, sin importar quién sea hombre o mujer, no importa su edad, no importa su rango social, no importa su apellido, no importa nada, ningún criterio fuera de la palabra de Dios de manera objetiva, imparcial. Ahora, si estás en Cristo, Él ya juzgó tus pecados en la cruz. Pero si tú no estás en Cristo, junto con todo ser humano, Dios te manda a arrepentirte, aplicando este principio de una manera a nosotros. Dios te manda a arrepentirte y creer en Cristo para disfrutar el perdón de pecados, creyendo que Cristo recibió el juicio de Dios por el pecado de los que creen en Él. Esta es la única manera de ser librados de la ira eterna de Dios que merecemos debido a nuestro pecado. No hay otra manera. Dios va a juzgar todo pecado. Recuerden, no va a quedar ni un pecado sin ser juzgado. En el estado eterno, en Apocalipsis 21 y 22, cuando Dios haya consumado su plan eterno, no va a decir, ¿y ahora cómo entró al cielo? ¿No le revisaste los papeles, Gabriel, Miguel? ¿Cómo entró No, hermanos, lo dice Apocalipsis claramente, nadie que no debe estar ahí va a estar ahí. Nadie que no esté en Cristo va a estar ahí, no. A Dios no se le va a escapar ni uno. O alguien que está en el infierno y, oye, Gabriel, estoy recibiendo quejas ahí del infierno, ve por fulano porque me faltó ahí. Javier, ¿qué está haciendo ahí? Javier, ¿qué anda Luis ahí? Era cristiano, ¿cómo terminó ahí? No, hermanos, hay 0 errores en el juicio de Dios. 0 errores. Esto nos debe motivar a alabarlo por su juicio perfecto. Él no se equivoca, jamás es demasiado severo. No es como nosotros, que cuando quizás reprendemos a alguien o cuando tratamos con algún hijo o cualquier situación laboral o en la familia, no es que, se me pasó la mano, me salió ahí lo verdugo. Tenemos que ir a pedir perdón porque, oye, perdóname, se me pasó la mano. O, del otro lado, perdóname, fui demasiado flexible. Debería haberte dicho esto antes. El Señor no tiene ese problema jamás. Jamás se equivoca. Esto nos debe animar y confiar en Él para cuando vemos impíos a nuestro alrededor que parece que, oye, ¿cuándo va a actuar el Señor? El Señor va a actuar en su tiempo perfecto. Nuestra responsabilidad es someternos a Él en arrepentimiento y fe, en primer lugar, para salvación, y a partir de ahí, por su gracia, estar cultivando la santidad, motivados por la gratitud a Él, porque por su gracia, su justicia ha quedado satisfecha en Cristo y nos ha declarado justos. Su ira ha quedado satisfecha para los que estamos en Él. Pero vean ustedes, versículo 23, 22. Vean ahora en Deuteronomio 29, 22, cómo Moisés les habló de manera colectiva, en grupo, como nación. Trató con ellos de manera individual, como lo vimos ahí desde el versículo 9, 10 hasta el 21 prácticamente. El énfasis apunta a la responsabilidad individual personal, pero ahora, versículo 22, vean cómo les habló en términos colectivos, como nación. Los dos eran
verdad. Versículo 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, de nuevo, las maldiciones del capítulo 28, esa palabra plagas, en el hebreo la vimos en el 28, 59, 61. Versículo 22, y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Vean que verán las plagas de aquella tierra, esto es la tierra de Israel, donde estarían todos de manera colectiva por haber desobedecido al Señor, es la idea aquí, toda la nación habría recibido esto de manera colectiva. Que quede claro, hermanos, vean por favor el cuidado del Espíritu Santo en explicar esto, porque podríamos brincar al 22 y decir, oye Dios, pues nada más Dios como que le hizo como que el papá que se enoja y disciplina a los hijos, y hay 4 hijos, y hay uno obediente y los 3 son unos rebeldes, pues ahí les va el zorrapatazo y como les caiga a todos a los 4, aunque el segundo no hizo nada. Y ¿por qué me pegas a mí, papá, si yo no hice nada? Pues lo siento, estabas ahí en medio y te tocó también. Para que se te quite y te advierta, para que temas. No. Dios de nuevo lo dijo claramente ahí atrás. Aquel hombre sobre él, a él lo voy a juzgar. Y aquí de manera colectiva 22, la tierra. No porque la tierra peque, está aquí presentando la tierra en referencia a que los israelitas, la nación habría pecado y Dios habría juzgado a la nación. Esto implica otra vez que todos en la nación habrían pecado de manera individual y también de manera colectiva, obviamente, porque todos habrían pecado. ¿Ven esto? No nos vayamos con la idea de que Dios, bueno, la nación, ¿y qué tal si había uno ahí? ¿Por qué le tocó a él si los 99 estaban bien? No, hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para el día del juicio, segunda de Pedro, ¿recuerdan? Lo estudiamos con Josías hace tiempo, capítulo 2. Incluso ilustración, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Dios por justicia, gracia, sacó a Lot, ¿recuerdan? En respuesta a la petición de Dios, porque no había ni 10, no había el puñado que había pedido Lot, que había pedido Dios que en su gracia perdonara a Sodoma y Gomorra. Entonces, versículo 22, esta condición de juicio haría que la tierra fuera estéril, había sido traída por Dios mismo, y debido, vean el 23, debido a que el Señor juzgaría a Israel por su pecado, vean cómo quedaría la tierra, 23, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más 24, más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? En el capítulo 28 vemos los detalles de cómo Dios haría esto, en la descripción de las maldiciones, y en el versículo 22 dice, generaciones futuras de israelitas, versículo 24, junto con todas las naciones, preguntarán el motivo y el significado en el 24 del juicio de Dios sobre la tierra de Israel. Van a decir, ve nada más, quedó quemada esta tierra como Sodoma y Gomorra. ¿Qué? Versículo 24, ¿por qué hizo Jehová esto a esta tierra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significado tiene este juicio? Respuesta, versículo 25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto? El pacto en Sinaí, la ley resumida en los 10 mandamientos. En otras palabras, el Señor, 25, los juzgaría por su incumplimiento al pacto. Recuerden, esta es la respuesta de todas las naciones del versículo 22 al 24. En el versículo 22, las generaciones venideras, los descendientes israelitas, y en el 24 las naciones iban a preguntar en el 24, ¿por qué Dios juzgó hacia Israel? ¿Qué significa el ardor de esta grande ira? Respuesta, versículo 25, dejaron el pacto. Dejaron el pacto. Y versículo 26, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, los adoraron, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. La idea es dioses que Él no les dio.
Por tanto, versículo 27, la idea es debido a que dejaron el pacto y se fueron tras los ídolos del 25 y 26, debido al 25 y 26, 27, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor vuelve a mostrar aquí que Él juzgaría de acuerdo con lo que había escrito aquí, como lo vimos en los versículos 20 y 21. El punto es ese pacto, el pacto mosaico, la ley, estaría vigente para las generaciones de israelitas en el futuro. Esa es la idea. Advertencia Israel. Obviamente, así seguiría hasta que viniera el Señor, como lo vemos en Hebreos capítulos 8 y 9, y versículo 28, vean, debido a su pecado, Dios los juzgaría de esta manera. Recuerden, esta es la respuesta de las naciones y los israelitas cuando vieran, hombre, ve la tierra cómo quedó. Dios los juzgó. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. Y versículo 28, y Jehová los desarraigó, esto es, los arrancó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Otra vez hoy aquí está apuntando ya al futuro. Dios los iba a sacar de su tierra, los iba a llevar a la tierra de otra nación. Y recuerden, los versículos 22 al 28 dice, los van a decir Israel y las naciones. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo iban a dar esta respuesta las naciones paganas correcta? Es una respuesta correcta. Y van a ver Israel, van a decir, la tierra está quemada. Dios los juzgó. ¿Por qué los juzgó Dios? Porque dejaron el pacto y se entregaron a los ídolos. ¿Cómo sabían las naciones esta respuesta correcta conforme a la palabra? Porque Dios, esta es la implicación, Dios en su gracia común concedería a esas naciones paganas tener acceso a su palabra. Lo sabrían a través de manera oral, de lo que dijera la gente, más adelante de manera escrita, ilustración como los hombres sabios de Mateo 2, ¿se acuerdan? Que fueron a adorar al Mesías y por lo que vemos en Daniel habrían sido influenciados por Daniel, el profeta, y generación tras generación habrían llegado a decir, ¿sabes qué? Ahí va a estar el Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. El eunuco de Hechos 8, otro pagano que estaba leyendo Isaías, ¿se acuerdan? Entonces, la implicación es que Dios en su gracia común concedería que estas naciones supieran de alguna manera que Israel había sido juzgado y había sido juzgado por desobediencia al Señor y había sido juzgado porque habían seguido a los ídolos. Vean, hermanos, esto es impresionante, ya lo habíamos visto antes. Dios usaría a la nación de Israel como testigo, siendo obedientes o desobedientes. Porque esto sería un testimonio para las naciones. Porque la implicación es que naciones, cuidadito, este es el pueblo de Dios. Ven a Él, este es el Dios vivo y verdadero. Ven en arrepentimiento y fe a Él. Porque si no, mira cómo juzga el Dios verdadero. Él no se anda con cuentos. ¿Se dan cuenta? Es como Jonás, ¿se acuerdan? No quería ir porque no quería predicarle a los paganos ahí de Nínive para que se arrepintieran, porque los odiaba, quería que Dios los juzgara. Y Dios lo usó en su desobediencia ahí en el barco para convertir a los marineros a través de cómo juzgó, cómo disciplinó a Jonás ahí. Es algo parecido, ¿se dan cuenta? Y vean, aquí concluye el capítulo 29. Y aquí viene un versículo muy conocido de Deuteronomio, pero vean su contexto. Dice el 29, las cosas secretas o escondidas o cubiertas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas o las descubiertas son pertenecen a nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir aquí las cosas secretas? Bueno, hermanos, lo que acaba de decir y lo que viene después. Antes no lo habían visto. Pero ahora Dios lo reveló, como varios comentaristas lo señalan. La idea es esta: el Señor sería fiel aunque Israel fuera infiel. Aunque Israel fuera infiel, Dios sería fiel en juzgarlos, en disciplinarlos,
tal como se los había advertido. Y como el Señor sería fiel, aunque Israel fuera infiel, debería llevar a Israel a ser fiel, como dice el final del versículo 29, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, Dios iba a ser fiel en cumplir el pacto que había hecho con ellos. ¿Cuál fue el pacto? Me obedecen y yo los voy a ¿qué? A bendecir. Me desobedecen y yo los voy a juzgar. Yo los voy a juzgar. Ahora, podemos usar este versículo como muchas veces lo usamos para decir, oye, Dios no ha revelado eso en su palabra. Bueno, creemos que no está mal aplicar el principio, ¿no? De que al final lo que Dios no ha revelado, solo Dios lo conoce, ¿no? Pero vean por favor a qué se refiere aquí. Está mostrándoles, miren, Dios nos está revelando esto. Dios está revelándonos esto para que cumplamos esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Y una aplicación final, hermanos, no nos estemos ahí preocupando por lo que Dios no ha revelado. Es que, hombre, vivo en un dilema, llevo 6 años estudiando la estatura de Adán. No puedo dormir, no sé si me dio un 80, un 90. No puedo dormir. Hermano, no te preocupes. Si Dios hubiera querido que supieras, lo hubiera escrito para ayudarte a ser más obediente. Concéntrate otra vez en lo que Dios ha revelado. Recuerda que Dios es fiel y concéntrate por su gracia en ser fiel. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por estas verdades tan importantes. Tanto aquí, Señor, que hemos cubierto. Te pedimos, Señor, que esto nos lleve a recordar, examinarnos la importancia de ser fieles a ti, Padre. Tú eres fiel. Y que no olvidemos que aun cuando tú disciplinas, aun cuando tú juzgas, eres igual de fiel que cuando tú bendices. De nuevo, no somos la nación de Israel, este pacto no es para nosotros, pero hay verdades, hay perfecciones tuyas que vemos cómo afectan nuestra relación contigo, como las vemos en el Nuevo Testamento, tu santidad, tu fidelidad, nuestra responsabilidad. Que esto nos motive, Señor, a cumplir lo que nos has mandado cumplir en tu palabra, como tu iglesia, el día de hoy para tu gloria. Amén.